Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga ricamente y también damos un saludo a los que nos escuchan por medio de la grabación en internet. Esta es la Iglesia Presbiteriana Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Y hoy continuamos una serie sobre el libro de Hechos que iniciamos hace bastante tiempo. De hecho, este es el sermón número 17. Y últimamente hemos contemplado, esta es la cuarta vez que el Evangelio de Jesucristo se enfrenta directamente con el poder demoníaco, el poder manifestado, el poder demoníaco con este pasaje en Hechos 19. Así que les invito a que abran sus Biblias a Hechos 19, empezando en el versículo 8. Empezando en versículo 8 de Hechos 19. Se lee así: entrando Pablo en la sinagoga, él ha llegado a Éfeso. Entonces ya esto sucede en Éfeso, ciudad romana importante en Asia Menor, importante por varias razones. Era como capital romano de esa zona y también un lugar de importancia religiosa. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. Ya se habían hecho discípulos, ¿verdad? Discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Con la obra en Éfeso, Lucas realmente concluye, hermano, el avance poderoso del reino y el evangelio de Cristo, porque después de esto, Pablo concluye su ministerio, y lo que sigue para el resto del libro de Hechos es su arresto y su viaje a Roma. Con Éfeso se concluye el avance relatado en el libro de Hechos. Es apropiado que Pablo llegue a Éfeso para el último enfrentamiento de Jesucristo con Satanás y con la falsa religión. En Éfeso estaba el gran templo de Diana. Diana, o Artemis en griego, era la madre diosa de la tierra, la que se encargaba, como todas las diosas de paganas, ¿verdad?, de fertilidad, de vida, de bienestar.
y el templo de Diana estaba ubicado en Éfeso junto con una gran industria religiosa. ¿Se acuerda más adelante que tantas personas se convertían, que los plateros que hacían estatuas de Diana estaban perdiendo el negocio y levantaron un alboroto y querían expulsaron a Pablo de la ciudad? La falsa religión muchas veces, hermanos, está acompañada de negocio de plata. Pero no solamente el templo de Diana estaba en Éfeso, sino Éfeso era centro de renombre de las artes mágicas, a tal extremo que se han encontrado papiros que contienen fórmulas mágicas, encantaciones, y en el mismo tiempo de Pablo se llamaba cualquier hoja con encantaciones o fórmulas mágicas, se llamaba escrito efesio, aunque no era de Éfeso. O sea, tan famosa era la ciudad de Éfeso para artes mágicas que todo lo relacionado con la magia y el esoterismo se llamaba una escritura de Éfeso. Así que el evangelio debía confrontar no solo la falsa religión institucionalizada, representado por el templo de Diana, sino el evangelio debía enfrentar la expresión de la falsa religión en las formas satánicas, esotéricas, de magia. Lucas enfatiza una y otra vez que el evangelio de poder avanza ¿cómo? ¿Qué hemos visto en todo el libro de Hechos? ¿Cómo es que avanza el evangelio? ¿Con base en qué? Con base en la palabra de Dios predicada. Versículo 8. ¿Cuánto tiempo predicó Pablo en la sinagoga hasta que lo expulsaran? 3 meses. Cuando lo expulsan, seguro Tirano era uno de los discípulos y le presta su escuela. Aquí era el primer seminario Farel. Y le presta las instalaciones de su escuela. ¿Y cuánto tiempo dio clases Pablo? 2 años. 2 años. ¿Qué enseñaba Pablo? La palabra de Dios. Usted dice, no, pero no se puede enseñar toda la palabra de Dios en 2 años. Recuerde que Pablo era capaz de enseñar día y noche. ¿Cómo se llamaba el libro? El muchacho que se cayó dormido de la ventana porque estaba predicando tanto tiempo Pablo. Eutico, toda la noche enseñaba Pablo y el muchacho se sentó en la ventana porque estaba más fresquito y se cayó y se mató, ¿se acuerdan? Pablo era capaz de enseñar 24 horas del día si era necesario. Tenga por seguro que en esos 2 años Pablo enseñó bastante. Este hombre dedicó su vida y se gastó enseñando la palabra de Dios. Repito, Lucas enfatiza una y otra vez que el reino de Jesucristo avanza por la palabra predicada. Hay quienes hoy, en estos años pasados, tratan de pelear la guerra espiritual con tácticas estrafalarias, con tácticas de poder. No sé quiénes recuerdan hace unas décadas el pastor Anacondia en Argentina. Hacía exorcismos en masa de pueblos de Argentina. Él llegaba a un pueblo y se reunía en un lugar grande y hacía exorcismo en masa de todo el pueblo, de todos los que estaban ahí. Vaya a esos pueblos hoy. Son lugares secos y resistentes al evangelio. No funcionó. Salió al revés. Nosotros en Costa Rica tenemos a nuestro propio apóstol, Ronnie Chávez, que ha ungido nuestro país desde avionetas, ungiendo desde los altos, reprendiendo los espíritus, sacando todos los diablos. Y han pasado 3 cosas. La moral del país no se ha mejorado, se ha empeorado. El apóstol se ha enriquecido y el evangelio es burlado. Ahora, el tema de poder sí es tema de este pasaje. El tema de poder es el tema, pero es importante saber en qué reside el poder, hermano.
En versículo 8, Pablo enseña en la sinagoga hasta que lo expulsan. 2 años en la escuela de Tirano. Y versículo 20, lea versículo 20, cómo se concluye, que es el resumen de Lucas. Después de todo dice, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Recuerde ese versículo. Ahora, los milagros que se encuentran en los versículos 12, 13, 14, 15, esos milagros de Pablo, milagros de sanidad, milagros de liberación, se encuentran entre la enseñanza en la escuela de Tirano y la conclusión de Pablo que la palabra de Dios crecía y prevalecería. Es decir, los milagros apoyan la palabra, no al revés. No es la palabra que viene a apoyar los milagros. Los milagros de Pablo apoyaban la palabra. Y esto nos dice claramente, hermano, que lo que tiene la prioridad es la palabra. Ahora, usted notó versículo 11. ¿Quién hacía los milagros? Bueno, debería preguntarle antes de que vea el versículo. ¿Quién hacía los milagros? Cualquiera diría Pablo. Pero lea versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Lucas está claro de que Dios hacía los milagros. Pablo en su carta segunda de Corintios, el último capítulo, él dice que se dedicó con paciencia a hacer las señales de apóstol. Como que era trabajo. Pablo terminaba el día después de hacer muchos milagros cansado. Él se dedicó a hacer las señales de apóstol porque era parte del fundamento de la iglesia. Enseñaba y comprobaba la palabra por los milagros. Pero lo que tiene la prioridad es la palabra de Dios. A Dios le tocan los milagros que Él quiera. A Dios le tocan las conversiones que Él quiera. A nosotros nos toca predicar la palabra de Dios. Así que todos a capacitarse. Ve que seminario Farel, ¿sí? Necesario que todos nos metamos. Ahora, veamos el poder de Jesucristo y su evangelio. Aquí se menciona poder y se ve el asunto de poder una y otra vez. De hecho, en versículo 11, el término real no es milagros extraordinarios, sino hizo milagros de poder. Milagros de poder, dunamis, es el término en el griego. Y en versículo 20, Lucas dice que la palabra crecía y prevalecía poderosamente. Ahora, en versículo 16, entonces, el asunto es poder. El asunto es quién tiene más poder, Jesús o los exorcistas o el mismo demonio. El asunto es quién tiene poder. Entonces, cuando en medio de las sanidades de Pablo, los 7 hijos de Seba intentan expulsar un demonio aprovechándose del nombre de Cristo, sin fe, sin compromiso, ellos fueron dominados. ¿Por quién? Por el mismo endemoniado. Ahí les faltó el poder. Porque el poder pertenece a Cristo y pertenece al nombre de Cristo. Pero no era un poder mágico, no era un poder en que usted podía aprovecharse por una fórmula mágica. Jesucristo es una persona quien demanda fe, lealtad y no presta su nombre para fines egoístas y personales. Hermanos, nada más como paréntesis, nosotros tenemos que siempre tener mucho cuidado que no volvamos en el nombre de Jesús una fórmula mágica y evangélica para pedir lo que yo quiero de manera egoísta. Dios no va a prestar, Jesús no va a prestar su nombre para eso. Ahora, estos 7 hijos de Seba, hablemos de ellos. Ellos representaban un grupo más grande de exorcistas judíos ambulantes. Aquí lo dice, que había judíos exorcistas ambulantes, versículo 13,
y esto sabemos por los documentos del tiempo que había muchos y casi siempre eran judíos. Parece que la gente buscaba especialmente judíos para exorcizar a los demonios, probablemente porque los judíos tenían un nombre secreto. ¿Cuál era el nombre secreto de los judíos? Que ni los judíos decían. El nombre de Yahvé. Los mismos judíos no pronunciaban el nombre que Dios había revelado, Yahvé, sino ellos pusieron vocales diferentes y decía Adonai, Señor, y no pronunciaba el nombre Yahvé. Pero los exorcistas, seguramente, ellos decían, nosotros tenemos un nombre poderosísimo, que nadie más sabe ni nadie más dice. Entonces utilizaban su magia y sus cosas para exorcizar a los demonios. Yo no sé si eso es una palabra, exorcizar. Yo creo que es expulsar a los demonios. Y encontramos aquí exorcistas ambulantes, y estos 7 hijos de Seba formaban parte de esos judíos exorcistas. Tenemos un papiro de Egipto escrito más tarde, más o menos el año 300, que da instrucciones a los exorcistas que para expulsar un espíritu maligno deben amontonar los nombres de los dioses. ¿Y sabe cuál dicen primero en la lista? Jesús, el Dios de los hebreos. Muchos de los cristianos eran hebreos, el primero, y para el año 300, los paganos en Egipto dice, amontone todos los dioses para expulsar un espíritu maligno y comience con el nombre de Jesús. Eso está documentado. Ahora, estos 7 hijos de Seba andaban en este negocio. Nosotros no sabemos si ellos cobraban, pero muy sospechoso de que los 7 hijos del jefe de los sacerdotes, todos andan en el negocio de exorcismos, de expulsar espíritus malignos. Bueno, la Biblia no dice ni uno lo otro, pero personalmente sospecho de que ellos cobraban sus servicios. Los 7 hijos del jefe de los sacerdotes se prestaban para expulsar a los demonios. Y como todos los magos y todos los falsos profetas, ellos siempre buscan otra encantación más, otra fórmula mágica más efectiva. Y estos también, seguramente estaban teniendo problemas para sacar el demonio Entonces, ya recurren, bueno, por el nombre de Jesús que predica Pablo. Usted sabe que en el mundo evangélico, nosotros tenemos nuestros amuletos, tenemos nuestras fórmulas mágicas. Es la sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Los católicos romanos, la Santa Trinidad, Santa María, la Virgen de los Ángeles. Estos 7 hijos, al no poder expulsar el demonio, no sabemos qué dice, en el nombre de Jesús que predica Pablo, pero no les funcionó. Veamos por qué. Porque este es uno de los puntos principales de todo el pasaje. ¿Por qué no les funcionó usar el nombre de Jesús? Estos 7 hijos de Seba intentaron explotar el nombre de alguien que ellos no conocían y tampoco servían. Ellos no servían a Cristo. Y el nombre de Jesús se refería a nadie menos que el Señor poderoso del universo. Ese es quien es Jesús. El demonio dice, bueno, yo conozco a Cristo y yo sé quién es Pablo. Los demonios siempre reconocían quién era Jesús. Desde que Jesús estuvo, siempre, tú eres el Hijo del Altísimo. La muchacha con Pablo, estos son señores que anuncian la salvación en Cristo, el Hijo del Altísimo. El demonio reconocía el señorío de Jesús. Lo que los exorcistas ni siquiera hacían. Y como los 7 hijos de Seba no eran ni siervos de Jesús, no existía ninguna relación con Cristo. Ellos solo querían aprovecharse de su nombre.
y por lo tanto el demonio no tiene que hacerles caso y no les hace caso y salta sobre ellos y les rompe los vestidos, les rompe sus ropas, los golpea todo, y los que salen de la casa no es el endemoniado, sino los exorcistas que parecen endemoniados cuando salieron de la casa espantados a la calle, sin desnudos y golpeados y pegando gritos. Aquí es una reversa de toda la cosa. Entran a la casa para sacar el demonio y salen como unos endemoniados. Ahora, ¿cuál fue el resultado de no respetar el nombre de Jesús de parte de estos 7 hijos de Seba? Ellos huyen avergonzados. Pero, versículo 17, ¿qué pasó cuando eso se dio a conocer en toda la región? Versículo 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Oiga qué reversas encontramos. Los exorcistas salen endemoniados, y los demás que oyen el testimonio del mismo el demonio, temen y magnifican el nombre del Señor. Dice que hubo temor. El nombre de Jesús no funcionó para los fraudulentos, pero el resultado era mayor para los que oyeron. Todo el mundo tuvo que reconocer que Jesús, el Jesús que predicaba Pablo, era real. Era el Jesús, el Señor. Los mismos demonios lo confesaban. Y este evento arrojó luz sobre lo que realmente era la realidad y la posición de Jesucristo. Padres, es necesario que en la casa, de mañana a noche, nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos, nosotros enfatizamos la persona y la obra de Cristo como Señor a quien debemos temer. El resultado de este evento creó temor santo. Y hoy, ¿cuál es uno de los problemas principales, no solo del mundo, sino de la iglesia? La falta de un temor santo. De un temor santo de quién es Jesucristo. Otro resultado, los mismos cristianos habían estado jugando a 2 religiones. Ellos habían guardado sus libros, ¿verdad? Más adelante, versículos 18, 19. Ellos habían guardado sus libros de magia por aquello. Tenían un pie en el cristianismo, pero un pie todavía en su vieja magia. Y vea la cantidad de cristianos que se habían convertido, que tenían libros de magia. Todos practicaban su magia. Entonces, ¿para qué guardaron esos libros cuando se convirtieron a Cristo? De ahí por aquello de que si oran a Jesús y Jesús no los sana, entonces recurrimos a los libros de magia para ver alguna encantación que me sane. Esto ha pasado en muchos países donde los cristianos se convierten, pero todavía el brujo de la tribu o las magias y encantaciones hay que echarle mano cuando no funciona el cristianismo. ¿Y qué pasó cuando cayó temor de Jesucristo sobre toda la región y sobre la misma iglesia? Ellos confesaron, vea lo que dice versículo 18, vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermanos, la religión verdadera, la religión de Cristo, realmente está lejos de lo que se practica, lamentablemente se practica en muchas iglesias hoy en día. Ese evangelio antropocéntrico, ese evangelio egoísta, ese evangelio enfocado en el hombre, ese evangelio de dólares o de colones o de lo que usted quiera. Esa religión está lejos de la religión que encontramos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. La religión verdadera es la que sirve a un Cristo que no permitirá que su nombre sea blasfemado.
porque es un Cristo que es Señor absoluto y único Salvador. ¿Cuál es la respuesta correcta? La que dieron: temor. Temor. Y este es un concepto de principio a fin en la palabra de Dios, hermano. Temor, ¿por qué? Porque la vida es seria. Cada uno de nosotros aquí y escuchando este mensaje vamos hacia la eternidad. O el cielo o el infierno. Y solo hay uno que salva, que es Jesucristo. Hay que temer. La vida es seria. Merece temor santo. Y los cristianos vinieron, confesaron y dieron cuenta. Como dijo el proverbio hacía muchos años antes, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia. ¿Cuáles son las formas de encubrir nuestro pecado, hermano? Hay dos maneras nada más, la forma descarada y la forma hipócrita. La forma descarada dice: no, yo no soy así, yo no hago eso. Simplemente mentimos y no engañamos a nadie. La forma hipócrita es un poquito más fina, pero igualmente fracasa. Dice, por ejemplo, de ahí, hermano, si yo fuera culto, de mal humor, sería hipócrita. Embarramos al mismo Dios en mi desobediencia, ¿verdad? Dios ordena no dejar de congregarse, pero si yo voy y estoy de mal humor y no tengo ganas, entonces sería hipócrita. Así que yo le estoy haciendo un favor a Dios para que viole su propio mandamiento. Oiga usted, solo hay dos formas de encubrir nuestro pecado: la forma descarada y la forma piadosa e hipócrita. Las dos son detestables ante Dios. Confrontados con el Cristo verdadero, hermano, los cristianos confesaron y dieron cuenta de aquellos libros guardados en su armario. Estos eran cristianos, pero se dieron cuenta que esos libros comprometían su lealtad absoluta a Jesucristo, porque los tenía guardaditos por aquello y los consultaban de vez en cuando, y era como el backup, como el respaldo cuando no funcionaba la fe. Ahora, yo no sé cuántos son 50,000 piezas de plata, pero es bastante dinero. Acumularon, mire, eso tiene que haber sido un cerro así de libros de magia, de artes mágicas, libros que tenían un valor por los conocimientos esotéricos que contenían. Y vinieron los cristianos y ellos reconocían que esos libros era tentación a su fe, comprometía su compromiso con Cristo, y hicieron un fogón y quemaron esos libros. Y así, versículo 20, vea lo que dice. Fíjese en esa palabrita, hermanos. Así crecía y prevalecía. ¿De qué manera? Ese así significa de esta manera. ¿Qué manera? Los cristianos confesando, dando cuenta, desechando y quemando sus tentaciones, y así crecía y prevalecía la palabra de Dios. Aleluya. Concluyendo, quiero notar 4 cosas que nos enseña este pasaje. 1. Este pasaje nos enseña a reconocer la prioridad y poder de la palabra de Dios versus cualquier tipo de magia, hermano. Las brujerías modernas son varias. Nosotros los cristianos somos buenos para producir otras cosas. Cuando no funciona la fe, ¿qué buscamos? Recurrimos a esto, a lo otro, a los profesionales, a algún evento. No nos basta Cristo revelado en su palabra y inventamos y buscamos otras cosas, hermanos. Mire, el poder de la palabra de Cristo tiene que ser nuestra confianza. Hoy Dios nos llama por medio de este pasaje a reconfirmar, hermano, nuestra fe y compromiso con su palabra. Segundo, la religión y especialmente el nombre de Cristo no es una fórmula mágica. La religión cristiana es una relación real con una persona que es Señor y Salvador único. Y esta relación consiste en temor santo. ¿Teme a Dios usted?
Teme a Jesucristo con ese temor bíblico reverente, sabiendo que usted es pecador igual que yo, merecedor del infierno. Teme al Señor. Esta es una relación, hermanos, que necesita ser cultivada. Usted sabe que el temor cristiano no es natural. Nuestro corazón rechaza. Inclusive hay evangélicos que andan diciendo que no debemos tener temor a Dios. Blasfeman contra la Biblia, porque la Biblia está llena de temor de Dios. Y ellos rechazan tener temor de Dios. Mire, hermano, el temor humano no es natural. Nosotros queremos confiar en nosotros mismos, confiar en el mismo demonio, confiar en otras personas y no queremos temer a Dios. Usted sabe que la relación con Dios temerosa necesita ser cultivada. ¿Y cómo se cultiva? Solo dos formas principales que yo conozco: la oración y la meditación de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra y es confrontado con Dios mismo en su palabra, poco a poco, hermano, usted lleva su propio corazón a temer a Dios. Y no ignoremos los medios de la gracia, como la cena del Señor, donde Él nos presenta a Cristo también. En tercer lugar, el poder del Evangelio constantemente lleva a los mismos cristianos a un constante arrepentimiento y purificación de sus vidas. Los cristianos en Éfeso tuvo que amontonar 50,000 piezas de plata de valor de libros que para ellos eran obstáculos, eran tropezaderos. Ellos eran creyentes, pero tenían cosas en su vida que tenían que quitar. Y eso demuestra, hermano, que la vida cristiana es un constante arrepentimiento, una constante purificación de las cosas que nos estorban. Entonces la pregunta es, ¿hay libros que usted necesita quemar? No literalmente, yo dudo que usted tenga libros de magia. Pero hay cosas en nuestra vida que necesitamos sacar y poner ahí delante del Señor y que se queme, que se deshaga. Esa es la pregunta para todos nosotros. Y yo sé que sí hay, porque todos tenemos. Y número 4. Cuando la iglesia se compone de cristianos temerosos del Señor, sinceros de confesar sus pecados, nosotros podemos esperar lo que pasó en versículo 20. Crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, yo estoy seguro que cuando el pueblo del Señor, nosotros nos humillemos delante del Señor y nuestras vidas se presenten de esa manera humilde, temiendo, confesando, yo sé que su palabra va a prevalecer. Y no solo va a prevalecer, sino va a crecer. Yo quiero leer de Salmo 33, en que leemos lo que la Biblia nos llama a hacer. Y recordemos que Jehová en el Antiguo Testamento, Jesucristo es uno con Jehová. Cuando se dice aquí Jehová, está hablando del Dios trino, del que Jesús es parte. Y leemos estas palabras, hermanos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Querido amigo que me escucha, nadie más puede salvar. Nadie más puede consolar. Nadie más merece nuestra lealtad, nuestra fe, nuestro todo. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias por este pasaje tan hermoso, tan poderoso, en que el nombre de Jesucristo se demuestra una vez más como el nombre del único Señor, Salvador del universo. Padre, confesamos que al igual que los cristianos en Éfeso, nosotros guardamos cosas en nuestra vida que te desagradan, que sirven de tropiezo
para que nosotros confiemos plenamente en ti. Perdónanos, Dios, lo confesamos y pedimos, Padre, que al venir delante de ti, confesando, dando cuenta, oh Dios, pedimos que tu palabra pueda crecer y prevalecer poderosamente aquí en Costa Rica y donde quiera que esté predicada tu palabra y el nombre de Jesucristo. Es en su nombre que lo pedimos. Amén. Amén.